Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía y como hemos visto en el video es un tema importantísimo lo que implicará con este sueldo y obviamente con el aumento de las remuneraciones de los maestros. Pero antes de presentarles a los invitados el día de hoy les voy a mostrar el diario La República y justamente lo pueden ustedes encontrar en todos los kioscos a nivel nacional y el tema que nos embarga obviamente en nuestra edición es el coronavirus que está paralizando a Italia y también está decreciendo en China y cómo ha afectado a las bolsas, cómo ha afectado a los diferentes mercados internacionales. Hemos visto una trepada del dólar, hemos visto también que el precio del oro se está disparando porque es refugio, un metal de refugio de los inversores, de los agentes económicos y el diario La República le está dando explicación de todo este suceso a nivel mundial. Ustedes lo tienen en los kioscos. Diario La República y no se olviden, es importantísimo tenerlo en sus manos. El día de hoy nos está convocando el tema que hemos hablado hace un momento sobre el aumento de sueldo a los maestros y tenemos a dos distinguidos invitados. Estamos con Idel Wexler, él fue ministro de Educación, ¿no? Muchísimas gracias por estar Idel, aquí en La República. Gracias por invitarnos, Rumi. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí también a Lucio Castro Chipana, es dirigente del SUBTES, secretario general del SUBTES, ¿es así? Así es, y muchas gracias por la invitación. Perfecto, vamos entonces de inmediato con la pregunta del día. ¿Está justificado el aumento de sueldo a los profesores? Comparta el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas para obviamente poderlo determinar y poderlo resolver con nuestros invitados. La pregunta del momento es el siguiente, profesor Lucio Castro. ¿Cuántos maestros están en pleno trabajo, en pleno ejercicio en el Perú? Mira, para efecto de establecer la negociación colectiva, y hemos solicitado la información al Ministerio. Nos ha señalado que 320.000 están dentro de la carrera pública magisterial en las distintas escalas, concentrando más o menos el 52% entre la primera y la segunda. Nos dicen de que hay un decreto supremo al respecto, 106.000 contratados en el país en esta primera etapa, y hay 21.000 auxiliares, de los cuales son más o menos 11.000 contratados. Ok, entonces, perfecto. Y ese es el universo, ¿no? Es el universo de maestros en el Perú. Así es, de trabajar en la educación. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las escalas salariales que tenemos hasta este momento? Bueno, las escalas salariales van del 1 al 8. La mayoría de maestros está indudablemente en la primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Estamos hablando de ese piso del que habla el ministro? ¿De 2.300? No, los 2.300 es para la primera escala. Primera escala. Pero hay una escala que va haciendo de esta manera. Por ejemplo, si uno pasa a la segunda escala va a tener un haber de 10% más, a la tercera 20%, a la cuarta 30%, a la quinta 50%, a la sexta 75% y a la séptima 90%. Como todavía no hay profesores en la octava, lo cual es lamentable y espero que haya el próximo año, un par de años, el aumento va a ser entre 100 y 190 soles. Con una aclaración, la mayoría de maestros está entre la primera y cuarta. Los que están en las últimas escalas son muy pocos. Cuando hablamos de la primera escala, estamos hablando de una remuneración base de 2.300 soles aproximadamente. Que sería 2.300 en marzo, porque actualmente es 2.200. ¿Y la octava escala cuánto estaría? En la octava escala aproximadamente estaría en 30 horas en 4.830 soles. 4.800. Pero no hay un profesor en la octava. Ojo, no hay nadie. Ahí está la jugada. El aumento llegaría a 4.830, ¿no? Cuya variabilidad antes es 4.620. Pero como no hay nadie, ese es un discurso al aire que muchas veces se hace sin sentido. Y en la séptima, sexta y quinta son tan pocos que el aumento en líneas generales está entre 100 y 120 soles.
aproximadamente. ¿Y qué dice el subte? Usted como dirigente nacional de los profesores en el país, ¿qué implica para ustedes este incremento de sueldo? Porque a todos nos gusta que nos suban el sueldo. A todos nos gusta y consideramos que así como dice la Constitución, de manera equitativa y suficiente, así debiera tener las consideraciones del gobierno al momento de aumentar. Lo cierto es que ha planteado para el año 2020 un primer tramo que va a ser en el mes de marzo y un segundo tramo a raíz de presión para el mes de junio. Pero eso no responde a las conversaciones ni compromisos asumidos por el mismo gobierno el año pasado. ¿Y cuáles fueron estos compromisos? El año pasado se dijo que el aumento iba a ser en un solo tramo y a partir de ese momento íbamos a discutir la propuesta que tiene el sindicato, que considera la más idónea, de 85% de la UIT. En atención también, la negociación colectiva implica una posición, otra posición y consensuar posiciones. Entonces esa etapa no se da y consideramos que este aumento de 100 soles que se va a concretar con los 200 en junio resulta definitivamente insuficiente y no cubre las expectativas del magisterio. ¿Cuánto sería la expectativa del magisterio? ¿Cuánto sería la canasta básica de un maestro en el país? Bueno, generalmente el sindicato y los sectores que pelean por la reivindicación del maestro hablan de llegar a una UIT al 2021, pero desde el punto de vista financiero, plantear una UIT como tope al 2021 es prácticamente irrealizable. Sin embargo, hay algo que sí yo quiero decir y que es lo que a veces molesta a los maestros. A mí me ha molestado. El gobierno anuncia el año pasado, con la aprobación del presupuesto 2020, que va a haber un aumento de 100 soles al comienzo del año escolar y 100 soles en noviembre. Y entonces dicen, es un aumento de 200 soles nuevos. No, no son 200 soles nuevos. ¿Cuánto sería? Sería mucho menos, porque si tú lo perorateas en los 12 meses, en realidad el aumento resulta siendo 120 soles realmente. Pero la ex ministra de Educación, Flor Pablo, el 15 de noviembre del año pasado, anunció públicamente que esos 200 soles iban a entregarse en un solo pago. Exacto, sí. Es un anuncio oficial del gobierno y del Ministerio de Educación. Entonces se generó una expectativa en el magisterio y en todos los que somos maestros que ese aumento de 200 soles iba a ser en marzo con el inicio del año escolar. Lo cual, si bien no es un aumento importantísimo, que el maestro reciba líquido 185 soles, que más o menos en la primera escala y un poquito más en la siguiente escala, hubiese caído bien. Pero ¿qué ocurre? Tengo la impresión que el nuevo ministro no ha tenido mucho que ver en este tema. Martín Belaúnde. Claro. Y nuevamente el Ministerio de Economía juega con los maestros y dice ahora 100 soles en marzo y los 100 soles siguientes posiblemente en junio y julio. Entonces mi pregunta que yo hago, ¿en qué quedamos? Eso pierde credibilidad, más allá del monto. Yo espero que los 100 soles que faltan no se den en junio y julio, que se den en abril. Y creo que de esa manera el magisterio va a estar contento, porque yo no pienso solamente en los maestros, yo pienso en los alumnos. Un maestro bien tratado, con credibilidad, va a trabajar con mayor eficacia. ¿Se jugó con las expectativas de los maestros al no concretarse este anuncio del pago completo al inicio del año escolar? Definitivamente, como bien dice el profesor Idel, el año pasado, en noviembre, nosotros impulsamos una medida de lucha, un paro nacional, y un compromiso del gobierno y también de la ministra fue asegurar el pago en un solo tramo este año. Y lo cierto es que no se están dando así las cosas, importa un retroceso, importa una generación de malestar en el magisterio. Y nosotros hemos señalado en los medios de comunicación de que consideramos que estos compromisos no pueden ser incumplidos y lo que corresponde es que se determine ya el incremento de este segundo tramo y no como lo está planteando el gobierno en el mes de junio, y que se empiece a discutir un tratamiento mucho más digno y de real revaloración. Recuerda
que este gobierno ha señalado de que al maestro hay que revalorarlo, de que la educación va a ser un factor central de gestión, pero en la práctica observamos que eso no está sucediendo. Y eso es con referencia a la remuneración de los trabajadores. Si observamos otros factores que intervienen en la educación, vamos a darnos cuenta igualmente de que el gobierno no está poniendo la mirada atenta y alerta a educación y al contrario se está desentendiendo de sus responsabilidades. Ustedes habían pedido un incremento de 500 soles en un primer tramo. Así es. Así era. Así es. Hemos solicitado un incremento de 500 soles anuales y seguir discutiendo, teniendo en cuenta la situación económica del país. Pero igualmente estos planteamientos están siendo desatendidos y el gobierno está planteando cantidades de dinero que no cubren expectativas de los trabajadores, que generan malestar y que de continuar un tratamiento de esa naturaleza, que tiene que ver con afectaciones en el tema económico, que tiene que ver con afectaciones en el tema normativo, definitivamente pues en el magisterio va a desarrollarse un nivel de respuesta, no por culpa de los trabajadores, sino por la desatención del gobierno. Usted ha sido ministro de Educación y obviamente ha manejado presupuesto. ¿La caja fiscal permite aumentos de este tipo? No. Pero puede ser un poco más de 200 soles anual. Y debería ser en un solo pago. Yo creo que con un poco de buena voluntad en los hechos se podría tener un aumento mayor que podría llegar a los 300 soles anuales. Dentro de mis cálculos, porque yo manejo todas las estadísticas. Sin embargo, la postura sindical es natural y la postura técnica, creo que si el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una posición pro-magisterial, se podría hacer un esfuerzo hasta 300 soles. Sin embargo, permíteme, Rumi, hay un problema bien serio en el magisterio. ¿Cuál es este Cuando problema? yo fui ministro, hay muchos problemas en el magisterio. Yo sé, pero te voy a decir algo que es contraproducente y que yo le reclamo al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas, es que en el año 88 logramos una ley en el Congreso por unanimidad de que los nombramientos iban a ser anuales. ¿Por qué? Porque si no habían nombramientos anuales, sino bianuales hasta el 2022, iba a ocurrir que podíamos llegar, Rumi, amigos nuestros, a un 70% de profesores contratados y un 30% de profesores nombrados, que es lo que parece le gusta a algunos funcionarios del MEP. Sin embargo, están haciendo el concurso anualmente, pero si la ley salió el 2018, ¿cuántos de 220,000? ¿Cuántos fueron nombrados? 8,000. El 2019, de 200,000, ¿cuántos han sido nombrados? 4,500. Entonces, yo lo que reclamo es que se revise el proceso de evaluación. No digo que se baje la valla, pero no puede ser que de 220,000, el 2.5% esté en condiciones de trabajar. Lo grave es que cuando tú haces esta observación, te dicen, es que los maestros no están aptos, es que los maestros no están preparados, es que los maestros no tienen nivel. Claro, no están aptos, no están preparados y no tienen nivel para ser nombrados, pero para ser contratados y enseñarle a los mismos alumnos, sí son aptos. Entonces, ahí hay una precarización de la reforma magisterial por la cual hemos luchado. Yo espero que ahora, con el nuevo ministro, que creo es un buen profesional, se revisen los actores, los procedimientos de la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación para tratar, no de pasar a todos los maestros, pero que se ha nombrado una cantidad importante. Estando los maestros en la carrera, los puedes capacitar, los puedes evaluar y pueden hacer carrera. Ese es un tema que nosotros quisimos solucionar el 2018, pero que lamentablemente, ¿de qué valen los concursos anuales si ya ni siquiera entran 10,000 como antes, entran 4,000? Esto es RTV Economía, estamos aquí en el Diario de la República, comparte el programa y también envíe sus comentarios, sus preguntas. Profesor Lucio, y sobre el tema de la infraestructura, ¿qué está pasando? Este inicio del año escolar nos está agarrando no solo con huaicos, también con una complicación sanitaria que tiene que ver con coronavirus. Mira, permíteme antes referirme a los señalados por el maestro Iders. El tema del nombramiento
Nosotros como sindicato hemos venido planteando de tiempo atrás y desoídos en ese sentido una propuesta. La normativa plantea que el maestro tiene que pasar una primera etapa, una etapa nacional para pasar a la etapa institucional. La etapa nacional es la que está diseñada para descalificar a la absoluta mayoría. El instrumento de evaluación que se utiliza no es el más idóneo y justamente provoca que el porcentaje mínimo sea nombrado y la absoluta mayoría descalificada. Y hemos planteado que esta primera etapa, que comprende 3 subtemas, sea considerada como etapa sumativa. De esa manera vamos a poder garantizar que más sean los nombrados sin afectar la valla, sin afectar los parámetros que el mismo ministerio establezca. Ahí está una solución planteada tiempo atrás y desatendida tiempo atrás. Como dice el profesor Ider Bessler, la lógica política, la lógica económica, la lógica de los que plantean cómo se mira la educación es generar más contratación, y porque esto va a significar definitivamente ahorro para el Estado. En cuanto a la infraestructura, para nadie, o en todo caso es un hecho público, datos oficiales, PRONIEC, 100.000 millones de déficit en infraestructura. ¿Qué evidencia esto? Si contrastamos con la preocupación del sector y el destino del presupuesto para el sector, 3,8 de Producto Bruto Interno, que no están atendiendo los problemas centrales de la educación. Han destinado este año para el presupuesto 200 millones de soles, que equivale a 0,5% de 100.000 millones. Con eso, lo único que haces es maquillar instituciones, pero no ir al fondo del asunto. Así es. El 50% de instituciones no son cifras del SUTEP. El 50% de instituciones no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene luz. Y hoy, con este fenómeno del coronavirus, con este tema del dengue en el país, se está destapando justamente una despreocupación por la educación que tiene ya décadas. Correcto. Bueno, vamos a dar pase. Tenemos una primera pregunta de las personas que nos están siguiendo y lo vemos en pantalla. Es de Sara Espinosa. Muchísimas gracias, Sara, por seguirnos. Y dice así: a todos los profesores deben aumentarles el sueldo. El futuro del país está en sus manos, pero aumento de sueldo versus capacitación y producción. Idel, ¿qué opinas? De acuerdo. Es importantísimo. Por eso ¿Se puede condicionar un aumento a capacitación? Por eso es que las evaluaciones para ingresar a la carrera deben ser evaluaciones pertinentes. Segundo, deben haber capacitaciones permanentes, y nuestras capacitaciones online que demoran 15 días y donde los capacitadores hablen con los maestros, pero que donde el capacitador Rumi y usted que ha hecho la pregunta conozcan la escuela. Hay mucha gente que les habla a los maestros sobre cómo trabajar, producir más, como dice la pregunta, pero el que capacita, como digo yo, ¿habrás borrado alguna vez la pizarra con una mota? ¿Habrás calificado alguna prueba escrita? ¿Habrás enseñado algún curso en una escuela pública? Esos profesionales, que hay muchos en el ministerio, son los que capacitan a los maestros. Eso tiene que cambiar para que sea más productivo. Solamente quisiera agregar aquí, antes que el tiempo nos gane, que yo sí soy partidario de que las clases de todas maneras inicien el lunes 16 de marzo. Mira, en el Perú los chicos y chicas necesitan estudiar más. Yo sé los problemas de la infraestructura. Yo no soy funcionario, pero yo sí quiero colaborar con los niños, las niñas y los jóvenes. El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los directores de colegios, la empresa privada y hasta las Fuerzas Armadas, porque nosotros le decimos, hay que convocarlos para 2 cosas urgentes por el tema del coronavirus. Primero, para asegurar agua y desagüe. Y segundo, para que haya las mínimas condiciones de sanidad. Así es. Salvo casos excepcionales, naturalmente ahí no se va a poder comenzar. Pero ponernos en este momento a decir que hay que suspender las clases, que el 60% de la infraestructura está mal, es un tema añejo. Para eso hay una medida de fondo que tiene que tomarse. Declarar en reorganización el PRONIET durante 5 años
y con una legislación especial para salir de la crisis. Es una posición discrepante de la isla respecto a usted, porque ustedes han pedido justamente suspender las clases debido a esta situación sanitaria por coronavirus. Uno, yo saludo que el profesor Idel diga que es un tema añejo. Significa que el Estado de tiempo atrás ha desatendido un tema sustantivo. Dos, nosotros hemos pedido la suspensión o la postergación del inicio de clases en todas las instituciones educativas. Hemos señalado de que pedimos la postergación del inicio de clases en aquellas instituciones que no tengan una infraestructura sanitaria acorde al fenómeno que enfrentamos. Porque hay muchos colegios que no tienen agua, los chicos no lo decimos nosotros, 50% de instituciones no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. ¿Y cuál es el elemento central para enfrentar este fenómeno? Agua. Lavarse las manos. Desinfectante. Exacto. Decía el doctor Elmer Huerta, yo, profesor, le digo a mi alumno, vas a prevenir lavándote las manos, secándote adecuadamente, usando desinfectante, y el profesor sabe que en su colegio no hay desagüe, no hay agua. Eso es un absurdo, es una contradicción. Y lo innegable es que existen instituciones educativas con esas características y consideramos que es importante el Estado del gobierno evalúe este tema para tomar una decisión objetiva y sana. En ese periodo, nosotros planteamos que haya una movilización, como señala el profesor Idel, de todas las instituciones del Estado, que debemos articularnos y de manera solidaria. Esa movilización. Sí. No la está viendo. No hay, estamos de acuerdo. Y el mismo magisterio lo que plantea es la movilización con los padres de familia, articularse y asegurar que las condiciones de salubridad existan. Recuerden ustedes que en las zonas marginales la construcción, el mejoramiento de las instituciones educativas generalmente han sido por la creación y participación de padres de familia y donde el Estado ha estado ausente. En el tema de capacitación, mira, la Constitución, artículo 15, dice que siendo el profesorado carrera pública, corresponde al gobierno capacitarlo, evaluarlo y promoverlo. Pero el gobierno o el Estado capacita deficientemente al magisterio, lo califica, pero no lo promueve. Un ejemplo concreto, año 2012, no me dejará mentir el profesor Idel, se creó o promulgó la ley de reforma magisterial. Estamos en 2020 y el artículo referido al reconocimiento a los maestros que han obtenido maestría y doctorado, hasta ahora están desatendidos. El magisterio acredita cualificación, acredita adiestramiento técnico pedagógico, identificación, preparación, que incluso viene desde el mismo sindicato o su institución previsional, la derrama, pero no del ministerio. Correcto. Entonces aquí lo que corresponde en este aspecto es que en ese marco de revaloración y dignificación del que tanto se habla, a estos maestros que tienen logros académicos obtenidos, también se les reconozca, se emite el decreto supremo, se establezca el monto que corresponde y el reconocimiento económico. Muchísimas gracias. Estamos cerrando ya el programa y quiero pedir a Idel que nos diga exactamente un resumen de lo que hemos conversado del día de hoy. Estamos hablando de los aumentos a los maestros en estos tiempos de inicio de clases. Yo creo que todo peruano, toda peruana y todos nosotros estamos de acuerdo que el factor clave de la calidad educativa es el maestro, pero que tiene que hacerse un esfuerzo primero para ganar la confiabilidad y la credibilidad con anuncios que se cumplen, y segundo, que hay que apoyar la optimización de la carrera pública magisterial que creo todo el pueblo requiere. Y hay un tercer elemento, es que siendo el maestro clave, la razón de ser de la educación y de la escuela es el niño, es la niña, sobre todo los que van a la escuela pública, que son los de menores recursos. Por eso yo insisto, permíteme, Rumi, dirigirme a las autoridades del Ministerio de Educación, de los gobiernos regionales, de las gerencias de cultura. Vayan a los colegios, colaboren para que estén limpios, que haya agua, que haya desagüe y comience el año escolar. Déjense de estar en eventos, en congresos, en seminarios a esta hora. Para eso tienen todo el año y lo debieron hacer de diciembre para atrás.
Esa sería mi recomendación. Yo te agradezco que nos hayas invitado. Muchísimas para tratar gracias. el tema. Idel Wexler, ex ministro de Educación, y estuvimos también con el profesor Lucio Castro Chipana, él es dirigente nacional del SUTE. Muchísimas gracias y estamos terminando RTV Economía, no sin antes indicarles que ayer ha salido una noticia importantísima que tiene que ver con la renuncia de la jefa de la SUNAT, Claudia Suárez. Es una decisión sorpresiva toda vez que ella había tenido momentos interesantes con un video a sus trabajadores, pero el presidente Vizcarra justamente ayer dio la resolución con obviamente la refrendación de la ministra de Economía María Antonieta Alba Luperdi, y están dejando en el cargo a Enrique Vera. Vamos a continuar con este tema en nuestras ediciones digitales, obviamente también en la edición impresa. Esto fue RTV Economía. Estamos de lunes a viernes a las 9 en punto. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.